ruido tremendo que ha hecho. Lo cierto es que cuando te pones a leerlo, de momento aquí hay realmente muy poca cosa que pudiera acabar en una condena. Vamos a ver en el futuro qué es lo que va saliendo, pero me está preocupando un poco esta especie de selección que está haciendo la policía en cuanto al material que le pasa al juez. Y ha hecho muy bien el juez en protestar y decir, oiga, que usted no tiene ninguna facultades aquí para decir qué material me traspasa y qué material no. Démelo todo, porque soy yo el que tengo que valorar todo esto. Espero que eso ocurra lo antes posible. Se plantea, Jordi, la investigación a las empresas al mismo tiempo que a los corrompidos. ¿Qué se investiga antes en un caso de estas características? ¿El dinero que recibe aquel que supuestamente se ha corrompido o el dinero que ha pagado aquel que corrompe? No, hombre, evidentemente ambas cosas, pero ahí de donde parte la iniciativa siempre es de quien da el dinero, porque es quien está corrompiendo. Eso es evidente, porque es que si no hubiera alguien dispuesto a hacer eso, desde luego esto no se haría jamás, ¿no? Y esto es así. Todavía en la fase de instrucción, claro, Mateo, claro. Es decir, estamos al principio de la investigación del caso. Absolutamente, y pongo el ejemplo este de la revisión de las cuentas, lo que os he mencionado antes, porque claro, hacer una desnudez de cuentas de una persona, de un particular, de un empresario de este nivel, el caso de Santos Cerdán, es que le van a investigarle 11 años de cuentas, o sea, 11 años de entradas, salidas de dinero de más de 300 euros, que es lo que ha puesto en el foco la UCO, cheques, facturas, rentas, o sea, es que se tarda muchísimo tiempo en hacer ese tipo de investigación. Y estamos hablando de que eso no es el caso de Santos Cerdán, sino de los empresarios que ya están investigados, de José Luis Ábalos, de lo que se le ha copiado. O sea, estamos en una fase muy incipiente. Y el informe de la UCO es verdad que ya un poco delimita un poco el objeto de la investigación, pero como dice bien Jordi, es un informe donde en base a unas grabaciones se hace un relato, digamos, de hechos que, bueno, después hay que sustentarlos con más indicios o con más pruebas. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando, Jordi, calculando esta fase de instrucción? Bueno, eso depende de lo que se vaya investigando. Si, por ejemplo, en esta investigación de las cuentas, que me parece un poquito naif, o sea, en el sentido de que hombre, si realmente son personas que se estaban dedicando al tema de las mordidas durante muchísimo tiempo, lo normal es que tengan, digamos, otra manera de distraer el patrimonio, es decir, de llevar el dinero pues a otra parte y no se detecte. Pero bueno, sí que con esas cuentas, pues hombre, pues se podría ver los movimientos patrimoniales que han tenido y ver si son los habituales, pues digamos, en una persona pues que come 3 veces al día, tiene una vivienda y en definitiva pues tiene un entorno familiar, ¿no? Claro, si a partir de ahí, pues por ejemplo, vemos cuentas en las cuales no se gasta absolutamente nada, por ejemplo, ¿no? Y esas son las cuentas personales de esa persona, pues bueno, pues es porque esta persona pues está pagando sus cosas cotidianas pues con otro dinero o con otras tarjetas que más bien están vinculadas con cuentas en el extranjero, por ejemplo, ¿no? Y eso puede ser también un indicio, ¿no? Que te puede llevar pues a otra investigación. Ahí, por ejemplo, pues pueden tener más sentido las entradas y registro en los domicilios, ¿no? Porque en algún sitio tiene la gente, naturalmente, los datos de esas cuentas que son las que realmente utilizan, ¿no? Pero si eso no ha sido así, sino que simplemente lo que ocurre es que han ingresado una serie de dinero, si lo han ingresado, han ingresado una serie de dinero procedente de mordidas y simplemente están atesorando en algún lugar muy difícil de conocer y muy difícil de investigar. Ahí pues vamos a ver lo que hemos visto en otros casos famosos de la historia judicial española, ¿no? Incluso de personas condenadas que teóricamente pues han pagado un montón de dinero pues para indemnizar por los delitos que habían cometido, pero que tú después observas que estas personas después no tienen el más mínimo problema económico. Es decir, que viven naturalmente bien, incluso en prisión pues tienen una estancia bastante razonable porque tienen dinero en alguna parte. Y no sabes cómo, pero realmente consiguen vivir de él durante el resto de sus días. Insisto, son investigaciones complicadas, pero que requieren un poquito de paciencia, pero sobre todo también lo que requieren es no echar las campanas al vuelo y pensar siempre en clave de presunción de inocencia. Es decir, que si no encuentras nada, lo mejor es que no hay nada, ¿eh? Lo que pasa es que esto hace sentir muy mal a cualquier persona porque, claro, cuando se desatan estos casos, la gente se siente como un poco ingenua, ¿no? Hombre, algo habrá, ¿no? Hombre, no soy tan tonto como para creer que aquí no hay nada. No, oye, si no encuentras nada, no podrás condenar y si no puedes condenar, no hay nada.
y esa persona pues es inocente, y eso tampoco hay que olvidarlo, ¿eh? No hay que tener, digamos, ese desapego por la presunción de inocencia que hace que la gente se sienta más inteligente. Al contrario, sospechar por sistema tampoco es de personas demasiado listas. Mateo, es que subrayábamos que estamos en una fase tan inicial de la investigación de la UCO que efectivamente, claro, lo primero que tiene que hacer la UCO es descartar que esos pagos se hayan hecho en cuenta, ¿no? Entiendo, claro. Y una vez que se descarta dice, bueno, pues ¿dónde podría tener este dinero si es que hubiese cobrado esas mordidas? Sí, lo que estamos hablando por aquí, lo lógico, lo que ha comentado Jordi, lo lógico es primero aceptar este paso, es un paso lógico, y a partir de ahí, si ves algún indicio, incluso de que hay una tercera persona interpuesta, a los famosos testaferros o una sociedad que pudo también estar en ese intercambio de pagos, etcétera, pues investigar también o dirigir la investigación hacia ese punto. Con la cosa curiosa, efectivamente, que el Tribunal Supremo no es un tribunal, o en este caso los jueces del Tribunal Supremo, que tengan una capacidad instructora como otros magistrados. O sea, son gente a lo mejor que hace 20 o 20 y pico años que no instruyen una causa, porque eso se hace normalmente en el origen de su carrera, cuando está en un juzgado de instrucción, digamos, ordinario, y cuando tú llegas al Tribunal Supremo se presupone que es para, en fin, dirigir un juicio, dictar sentencia o valorar una serie de pruebas en base a recursos que te llegan de otros tribunales. Estaríamos ante un momento en el que la Guardia Civil todavía no ha desentrañado todo el sistema por el que presuntamente se estaban amañando esas obras públicas, claro, a cambio de supuestas mordidas, sobre todo porque la investigación, entiendo, Mateo, está en un punto muy incipiente. Muy incipiente. Se está viendo porque esta nueva dimensión del caso Koldo, o la de la apelación del Orme, inicialmente hablar de una presunta irregularidad en la concesión de contratos de mascarillas, hemos pasado a la obra pública. Es una nueva dimensión, que ha empezado con el informe de la UCO de 5 de junio, o sea, es tan reciente como el 5 de junio con esta nueva fase de la investigación, y efectivamente se les imputa inicialmente cohecho y pertenencia a organización criminal, pero es que el cohecho, que es el delito clave de este asunto, dice claramente que hay que demostrar que el funcionario público o cargo recibió de un particular un beneficio que no debería ser otorgado, recibió, con lo cual hay que buscar la recepción de ese dinero, de esos pagos, de ese precio del que habla el juez en su auto, y que de momento, al estar en una fase muy incipiente, bueno, en el caso de Santos Cerdán, por ejemplo, lo van a tratar de indagar a través de la investigación de sus cuentas de los últimos 11 años, y en el caso de José Luis Ábalos, pues con el acopio de material que se hicieron con la entrada y registro de su vivienda, pues también esperan encontrar nuevos indicios. Porque en el caso de Koldo García sí habría un efectivamente, ¿no? Es el elemento un poco discordante en ese sentido. ¿Por qué? Porque Koldo, cuando es detenido en febrero de 2024, hay un informe de la UCO, que está incorporado en el sumario, que asegura que tiene unos ingresos de unos 312.000 euros, es lo que dice, de origen desconocido, un beneficio que no se sabe de dónde procede ese dinero. O sea, se presupone que ha habido un enriquecimiento ilícito valorado en 312.000 euros que él, digamos, utiliza para comprar determinadas propiedades en la provincia de Alicante. Ese es el mayor indicio que ahora mismo pesa sobre Koldo García, aparte de los audios que hemos conocido y demás. Pero desde el punto de vista de su patrimonio, en el caso de él en concreto, hay un informe de la UCO que apunta a ese enriquecimiento ilícito. Jordi, claro, el juez va a tener hoy delante, primero a las 10 de la mañana a José Luis Ábalos y luego a las 12 del mediodía a Koldo García. Teniendo en cuenta de que la investigación está todavía en un punto muy incipiente, que la UCO todavía no ha cerrado el círculo y no ha conseguido, como nos estaba contando Mateo, mostrar la cantidad de dinero que habrían recibido supuestamente ellos, ¿qué podemos esperar de las declaraciones de Ábalos y de Koldo García ante el juez y qué decisiones podría tomar el magistrado en este punto? Pues la verdad es que podemos esperar bastante poco porque, como se puede entender, con ningún reo se va a autoincriminar. Es decir, no te van a decir cómo lo hicieron, por qué lo hicieron. Vamos, si han hablado con sus abogados, evidentemente eso no va a ocurrir como mucho. Van a intentar responder con evasivas, van a lanzar balones fuera y, en definitiva, pues son poco esperables pues confesiones espontáneas, ¿no? Que, ojo, que también se podrían producir, pero vamos, en este momento procesal es raro que eso pudiera ocurrir, porque en primer lugar es cierto que el informe de la UCO, pese a tener casi 500 páginas, está lleno de suposiciones, de hipótesis, ¿no? De hipótesis que no están comprobadas. Bueno, aquí hay una conversación en la cual se habla de dinero, ya, pero vale, pero más allá de que se hable de dinero, ¿dónde está ese dinero? Es decir, ¿cómo se lo han quedado? ¿Qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, el informe de la UCO es simplemente una especie de exposición literalizada, si se me entiende lo que estoy diciendo, de indicios. Es como haber contado una especie de novela basándote
en el fondo en 4 cosas, no nos engañemos, ¿no? Pero claro, falta desentrañar toda la trama, que eso, por cierto, no es labor de la UCO ni labor de la policía, eso es labor de la propia Fiscalía, son operaciones económicas importantes y a partir de ahí pues hay que ver exactamente qué es lo que ha ocurrido con ese dinero y de momento pues de eso, insisto, no sabemos nada y es que pueden haber 1000 maneras de escaparse. Actualmente la criminalidad actúa con criptomonedas, por ejemplo, que son muy difícilmente detectables, o actúan con cuentas en el extranjero, que también son bastante detectables de forma muy complicada, ¿no? Y luego hay otro punto que me gustaría comentar. El Tribunal Supremo no es un tribunal pensado para esto, no es un tribunal pensado para hacer este tipo de investigaciones, ni muchísimo menos. Es un tribunal pues, que está pensado para hacer recursos de casación, es decir, para conocer de los casos en el último momento, ¿no? Es decir, cuando ya llegan, digamos, a su fase final, a una especie de tercer grado de jurisdicción, para que se entienda, ¿no? Y si este caso está ahí, en el Tribunal Supremo, es porque hay un aforado que no ha querido dejar de serlo, que es Ábalos. Es decir, el caso no está en el Tribunal Supremo porque quiere José Luis Ábalos. ¿Que por qué no ha renunciado a su acto de diputado? Pues sinceramente no lo sé. Supongo que ahí pues pesan cuestiones económicas y pesa también la sospecha de que si vuelve al tribunal de origen a lo mejor es más fácil ingresar en prisión provisional. Pero en todo caso esto sería mucho más difícil, mucho más fácil avanzar en la investigación y de una manera mucho más ordenada y mucho más lógica si estuviera en el tribunal de origen y no ante un tribunal supremo que, insisto, no está preparado para esto por cabal que sea el magistrado que lo está llevando, que es Leopoldo Puente, que es un magistrado indiscutidamente competente para hacer la labor que hace. Claro, y lo de lo que plantea Jordi sobre el informe de la UCO del 5 de junio, hay que decir que ese informe refleja unas conversaciones grabadas por Koldo García y otras personas. O sea, no hay, digamos, una hipótesis más allá de esto, Mateo, sobre todo porque no consiguen cerrar el círculo de dónde está el dinero, ¿no? Mira, te doy un dato, Silvia. En ese informe de la UCO pide no solo analizar las cuentas de Santos Cerdán, que ya lo ha autorizado el juez, sino analizar 480 cuentas en 35 entidades bancarias. ¿De quién? No solo de Santos Cerdán, sino de los empresarios y de las empresas que también están investigados. Hay 5 empresarios investigados de 4 empresas constructoras: Acciona, OPR, Levantina y Servinavar, la famosa Servinavar. Y de todo eso tienen que investigar aún, estamos empezando, 480 cuentas. O sea, es un volumen muy, muy elevado para ver un poco la dimensión del caso y el carácter incipiente del mismo. O sea, indagar, por ejemplo, en el caso de Santos, 11 años de cuentas bancarias es hacer una labor pues muy compleja de ver todas las entradas y salidas, etcétera, hasta llegar a los indicios o no llegar, porque probablemente a lo mejor no hay nada. Después de 490 páginas, básicamente lo que refleja es el contenido de las grabaciones de 5 años, ¿no? Y a partir de ahí lo que dice la UCO es: oiga, señor juez, permítanos actuar sobre todas esas cuentas, porque ahora, con estas conversaciones que hemos escuchado, tenemos que seguir el rastro del dinero. Claro, y después tenemos las declaraciones el 4 y 7 de julio de los empresarios, que también alguno a lo mejor se aviene a un tipo de acuerdo, no lo creo, porque normalmente en este tipo de situaciones ellos defienden su presunción de inocencia. Y tenemos declaración, ya te digo, de 5 empresarios de 4 constructoras, 4 y 7 de julio, que vendrían a ser los presuntos corruptores, porque el foco se pone en los corruptos, son los presuntos corruptos, pero vamos a ver lo que dicen también los presuntos corruptores. Y luego está ese contrato privado al que hace referencia la UCO en su último listado de registros, un contrato que supuestamente incauta en el registro de un empresario en Elorrio, en Vizcaya, cuyo contenido apuntó la propia UCO a la hora de decir: este es el listado de los elementos que hemos incautado. ¿Qué conocemos más del contenido de ese informe? Mira, Silvia, el contenido del informe no lo aportó la UCO al sumario, ni al acta de registro. Es muy sorprendente esto. No aportó el documento. La defensa, en este caso de Santos Cerdán, lo pidió, la incorporación inmediata de ese documento, para ejercer su defensa y preparar la declaración del día 30, y el juez el otro día responde que, bueno, que sí, que la UCO tiene que aportarlo con carácter de urgencia, al menos para poder defenderse y saber de lo que estamos hablando, porque digamos que el debate público se ha centrado mucho en la posesión de ese 45% por parte de Santos Cerdán, de una empresa investigada en la presunta trama de mordidas, pero nadie ha visto en la escritura privada que hace referencia a la UCO como una evidencia señalada, lo señala en un párrafo del informe,
pero no se incorpora al acta, digamos, de entrada y registro, cuando normalmente tú ese tipo de documentos los incorporas en un anexo, pero como un ejercicio sano de defensa para la persona que le puede incriminar ese documento. Entonces, ha tenido que ser el juez el que le diga a la UCO, oye, incorpórense ese documento para que antes de la declaración de Santos Cerdán el día 30 para que pueda defenderse. Porque ese documento que la UCO no ha incorporado a todo ese anexo de los documentos de los que se ha incautado en el registro, era además la prueba clave de que Cerdán, la prueba documental, digamos, de que Cerdán estaría vinculado supuestamente a esa trama de empresas. Efectivamente, es un documento que a Cerdán, digamos, le dicen que posee el 45% de las participaciones de Servinavar, que es una empresa navarra que aparece en el centro de la investigación, porque se ha llevado 6 contratos de Navarra y porque está en el origen, desde 2017 a 2024, en el origen, digamos, de esa red que se pudo construir en Navarra y que después se traslada al Ministerio de Transportes en Madrid con José Luis Ábalos. Y, lógicamente, claro, cuando estás acusando a Santos Cerdán de poseer prácticamente la mitad de una empresa, las participaciones de una empresa o los beneficios obtenidos de una empresa que presuntamente ha recibido o ha pagado mordidas, estás incriminando a una persona, en este caso con una escritura privada, que primero hay que ver la validez de la misma y después que la defensa tenga acceso a la misma para valorarla. A mí lo que me dicen que es una fotocopia, empezando por ahí. Es decir, que de lo que se incauta la UCO es una fotocopia, sí. Pero hasta ahí podemos llegar porque nadie, ni la defensa aún, a día de hoy, hasta ahora, ha tenido acceso a ese documento. Yo entiendo, Jordi, que si Santos Cerdán, del que hablaremos enseguida, tiene que declarar el día 30, la incorporación de ese documento que la UCO no ha incorporado, tendría que ser inmediata, ¿no? Hombre, evidentemente todo el material tiene que estar ahí. La UCO no tiene poder de decisión para ver qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye. A mí, de hecho, una de las cosas que me extrañaron de este informe de 500 páginas que provocó un terremoto político, por otra parte, es que ni siquiera estaban todas las conversaciones que se han filtrado a la prensa. Es decir, todas las conversaciones en las cuales se habla de prostitución, por ejemplo, no están en ese informe de la UCO. O sea, únicamente son conversaciones que se oyen bastante mal, por otra parte, en las cuales se intuye que están repartiendo algo, pero es más, o sea, te queda más clara la situación por lo que explica la UCO que no por las conversaciones. Es decir, ahí hay, digamos, un ejercicio por parte de la UCO de explicar unos hechos que yo creo que es excesivo. Es decir, lo que tiene que hacer la policía es incautarse de unos indicios, no contarnos una historia. Y mucho menos calificar como delito algo, ¿no? Eso sí que no lo hace, ¿no? Pero lo de hacer un relato con todos esos indicios, insisto, no es labor de la policía. Además, es muy contraproducente que lo hagan así, y a veces, pues efectivamente lo hacen de esta manera. Es contraproducente porque al final esa historia, ese relato, se va pasando de una fase a la otra del proceso. Es decir, va influyendo a todos los actores, va influyendo al juez de instrucción, va influyendo al fiscal y prácticamente puede acabar influyendo a la sentencia. Y al final son conclusiones que ha hecho un cuerpo, que es la policía, que no es, en definitiva, quien tiene que realizarlo porque no trabaja, digamos, en favor de la presunción de inocencia porque no puede, es decir, no es un defecto esto. O sea, si la policía, para que todo el mundo lo entienda, si la policía cuando tuviera dudas tuviera que decir no, aquí no hay nada, ¿no? Pues claro, evidentemente no podría avanzar, no podría investigar, es decir, su labor es dudar, ¿no? Pero precisamente por eso la labor de jueces y fiscales es identificar esos vacíos en el relato, identificar esas lagunas y decir, oiga, aquí hay dudas suficientes como para decir, mire, no veo muy claro aquí de qué es lo que hablan, no veo muy claro aquí qué es lo que hay, ¿no? Es decir, no se puede esperar, ni muchísimo menos de la policía, toda la información que a veces espera por los jueces y mucho menos que se espera por los medios de comunicación, hasta por la propia sociedad. Insisto, no es labor de la policía. Hablando de este contrato privado del que se incautó la UCO, nos dice en ese acta de registro y que dice que Santos Cerdán tendría el 45% de las acciones de Servinavar, que es una de las empresas investigadas. ¿Este documento tampoco se lo ha pasado la UCO al juez? No lo tiene el juez tampoco. No, ya te digo, Silvia, que en las actas y registro de de que se practicaron hace unos días hay aportaciones de la UCO relativas a documentos que se han hallado en anexos, lo que se denomina anexos, pero que es que este documento no se lo ha dado al juez y ha sido el juez el viernes, en su acto del viernes, el que le dice a la UCO, la defensa de Santos Cerdán me está diciendo que ese documento no está incorporado,
con carácter de urgencia, dice claramente, incorpores ese documento antes de la declaración de Santos Cerdán para que la defensa tenga todos los elementos encima de la mesa y pueda defenderse o pueda rebatir ese documento. Pensar al juez y también para que lo vea yo. Efectivamente. Los agentes entrando, entre otras, en la sede del Partido Socialista en Ferraz, con un objetivo muy claro, ¿no, Mateo? Un objetivo muy claro. Ellos querían requerir información al PSOE para entrar y clonar el correo corporativo que él tenía en el Partido Socialista, que usaba, y cualquier otro correo que desde dentro de su despacho en el PSOE también utilizaba. ¿Por qué? Porque el informe de la UCO menciona una declaración de Koldo García en la cual le estaría diciendo a Santos Cerdán que le enviase a su correo corporativo información, según la UCO, relevante para la causa. Ese fue el motivo claro por el cual la UCO, y después autorizado por el juez, accede a su correo corporativo. Es verdad que la acusación popular dirigida por el Partido Popular quería ir más allá, quería registrar su despacho no solo en Ferraz, sino también en el Congreso. El juez lo deniega, lo considera desproporcionado y la diligencia culmina con ese requerimiento de información, ese volcado, digamos, de su correo electrónico el pasado viernes, y a partir de ahí también, como estamos en una fase muy incipiente, habrá que analizar todo lo que sale de ahí. Sí, hubo alguna duda. Lo que sucedió el viernes no fue un registro. A ver, técnicamente no fue un registro desde el punto de vista técnico de lo que entendemos como registro. O sea, registro se suelen realizar cuando ahí se quiere, digamos, incorporar el factor sorpresa. En el caso de la entrada a casa de José Luis Ábalos fue una entrada de registro porque así lo comunicó la resolución judicial. En el caso de lo que ocurrió el viernes, el juez en su auto, que le da vía libre a la UCO para requerir esa información, habla de un requerimiento de información que va más allá en el sentido del clonar el correo electrónico de Santos Cerdán, de José Luis Ábalos en Transportes, y en el caso de Adif y de Carreteras, requerirle una serie de información relativa a unos contratos. Eso fue lo que ocurrió el viernes. Plantea, Pablo, porque no son escuchas, es decir, la UCO no ha planteado unas escuchas de unas conversaciones absolutamente monitorizadas, no, son unas grabaciones sueltas que se encuentran en un registro de la casa de Koldo García, ¿no? Claro. Y es eso lo que analiza y plasma en ese informe. Eso es, para que te hagas una idea, Silvia, antes de la detención de Koldo en febrero de 2024, la UCO tenía autorización para escuchas que estaban produciéndose, escuchas a través de mecanismos de sonoros en el vehículo de Koldo, en domicilios, en restaurantes, o sea, un sistema de escuchas que llamó mucho la atención, la capacidad tecnológica de la UCO para acceder a conversaciones de los investigados. Eso estaba autorizado por el juez. Lo que ha pasado ahora es que han encontrado en ese registro, en febrero del 24, en casa de Koldo, multitud de dispositivos tecnológicos que estaban a la vista, que estaban al alcance de los investigados y que ahora se han volcado, se han desencriptado, porque ha sido un proceso un poco complejo, y de ahí ha salido el famoso informe del 5 de junio, de grabaciones subrepticias de Koldo García, años 2019-2023, que se incorporan ahora a la investigación como elemento de prueba de que la investigación no solo es de mascarillas, sino que vamos también al presunto amaño de obra pública. ¿Y las escuchas de la UCO se han incorporado? Las escuchas de la UCO, por supuesto que están incorporadas al origen de la causa, porque fue lo que motiva las detenciones y que estallase el caso en su momento, claro. Bueno, a mí me llaman la atención dos cosas. En primer lugar, ese requerimiento de información que provocó la imagen icónica de agentes de la UCO entrando a Ferraz. Yo creo que hacemos bien en aclarar que no fue un registro, es decir, los agentes no pusieron patas arriba a la sede del PSOE buscando cualquier cosa. Y en segundo lugar, hubo colaboración en todo momento por parte de los trabajadores de Ferraz y del Ministerio de Transportes. Es más, Mateo lo sabrá, ahí me dicen que el Ministerio de Transportes, los agentes de la UCO no pudieron descargarse un expediente de una obra bajo sospecha, que el Ministerio dijo, pues os la enviamos el fin de semana. Es decir, colaboración, y no restó gravedad a la imagen de agentes entrando a la sede federal del PSOE, pero es preciso aclararlo. Luego yo creo que una arista de todo esto importante son las empresas. Es decir, si Acciona y compañía aportaron 650.000 euros en mordidas a esta supuesta trama, yo creo que las empresas tendrán que explicarnos cómo hicieron eso, si lo hicieron. Es decir, ese foco hay que ponerlo ahí. Este jueves, por ejemplo, Acciona tiene una Junta General de Accionistas donde espero que los accionistas de Acciona exijan responsabilidades a los directivos. Oye, hay un directivo que acaba de ser despedido por participar en esa supuesta trama. Es decir, tan importantes son los corruptos como quien supuestamente aporta dinero a esa trama de corrupción. Pues yo creo que las empresas tendrían mucho que decirnos cómo aportaron esas mordidas, si existieron, en forma de metálico, y a raíz de ahí yo creo que también tendremos muchas respuestas a lo que dice Pablo.